Bienvenidos una vez más a su canal de confianza para enterarse de todos los salseos, las exclusivas y los secretos mejor guardados del mundo del espectáculo turco. Hoy prepárense porque traemos una bomba de esas que hacen temblar los cimientos del fandom. ¿Están listos para el chisme? Porque yo sí. Hoy vamos a hablar de una noticia que está dando la vuelta al mundo: Hande Erçel y la suegra de Kerem Bürsin. Sí, lo han oído bien. Parece que estas dos mujeres, que hasta ahora parecían vivir en universos paralelos, se han reunido en secreto. Y no solo eso, sino que tenemos todos los detalles de qué pudo haber pasado en ese encuentro clandestino. Agárrense que vienen curvas. Pero antes de sumergirnos de lleno en esta historia jugosa, quiero recordarles que si aún no se han suscrito al canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Activen la campanita para no perderse ni una sola de nuestras exclusivas, porque aquí siempre les traemos la información más fresca y los análisis más profundos de sus celebridades favoritas. Así que ya saben, únanse a nuestra gran familia de chismosos. Ahora sí, vamos al grano. Como saben, la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin fue una de las más queridas y comentadas del mundo del espectáculo turco. Su química en la pantalla era innegable, y cuando confirmaron su romance en la vida real, el fandom explotó de alegría. Éramos muchos los que pensábamos que esta historia de amor tenía todos los ingredientes para un final feliz de cuento de hadas. El romance de Hande y Kerem trascendió las pantallas, convirtiéndose en un fenómeno mediático que acaparaba portadas de revistas, titulares de noticias y tendencias en redes sociales a nivel global. Su conexión era palpable, tanto que incluso los más escépticos se rindieron ante la autenticidad de su amor. Sin embargo, como suele suceder en estos casos, la realidad superó la ficción. Después de un tiempo juntos, Hande y Kerem anunciaron su separación, dejando a sus fans con el corazón roto y un montón de preguntas sin respuesta. Desde entonces ambos han seguido sus caminos por separado, pero el recuerdo de su relación sigue muy presente en el imaginario colectivo. El anuncio de su ruptura fue un mazazo para el fandom, una noticia que nadie quería creer. Las redes sociales se inundaron de mensajes de tristeza, incredulidad y especulaciones sobre las posibles causas del fin de su relación. ¿Qué había pasado? ¿Por qué se había roto ese cuento de hadas? Las preguntas, como fantasmas, rondaban sin encontrar respuesta. Y aquí es donde entra en juego nuestra protagonista de hoy, la suegra de Kerem. Como se podrán imaginar, la madre de Kerem siempre tuvo un papel importante en su vida, y durante su relación con Hande parece que llegaron a construir una relación cordial y respetuosa. Pero, ¿qué pasó después de la ruptura? ¿Siguieron en contacto? ¿Qué motivos podrían tener para reunirse en secreto ahora? La madre de Kerem, una mujer de carácter fuerte y con un profundo amor por su hijo, siempre fue vista como un pilar fundamental en la vida del actor. Durante la relación de Kerem y Hande, demostró ser una suegra comprensiva y cercana, llegando incluso a compartir momentos especiales con la actriz. Sin embargo, tras la ruptura, la incertidumbre sobre su relación con Hande se convirtió en un misterio que alimentaba las especulaciones. Estas son las preguntas que nos hemos estado haciendo en el equipo de investigación del canal, y después de mucho indagar, hemos logrado descubrir la verdad. Según nuestras fuentes, Hande y la suegra de Kerem se reunieron hace unos días en un lugar discreto y alejado de las miradas curiosas de la prensa. Al parecer, la reunión fue organizada por iniciativa de la madre de Kerem, quien quería hablar con Hande sobre un tema delicado y personal. Nuestro equipo de investigación, compuesto por expertos en el mundo del espectáculo turco y con una red de contactos privilegiada, se puso manos a la obra para desentrañar este misterio. Tras días de investigación exhaustiva y entrevistas confidenciales, logramos confirmar la reunión secreta entre Hande y la madre de Kerem. La información, obtenida de fuentes cercanas a ambas partes, nos reveló que el encuentro tuvo lugar en un lugar apartado y tranquilo, lejos del bullicio mediático. Ahora, ¿de qué hablaron exactamente? Aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Aunque no tenemos una transcripción literal de la conversación, nuestras fuentes nos han revelado algunos detalles clave. Al parecer, la madre de Kerem quería pedirle a Hande que reconsiderara su decisión de alejarse completamente de su hijo. Según ella, Kerem sigue sintiendo mucho por Hande y está sufriendo por la separación. La pregunta del millón: ¿de qué hablaron en esa reunión secreta? Aunque no logramos obtener una grabación de la conversación, nuestras fuentes nos proporcionaron información valiosa sobre los temas que se abordaron. Al parecer, la madre de Kerem,
movida por la preocupación por el bienestar de su hijo, tomó la iniciativa de contactar a Ande para pedirle que reconsiderara su decisión de alejarse de Kerem. Según la madre del actor, Kerem aún alberga fuertes sentimientos por Ande y está sufriendo las consecuencias de la separación. Imagínense la escena. Ande sentada frente a la madre de su ex, escuchando atentamente sus palabras y tratando de procesar toda la información. ¿Qué habrá pasado por su cabeza en ese momento? ¿Sentiría remordimientos? Se preguntaría si tal vez se equivocó al terminar la relación. La imagen de Ande y la madre de Kerem sentadas frente a frente compartiendo un momento íntimo y cargado de emociones es realmente impactante. ¿Qué pensamientos cruzaban por la mente de Ande mientras escuchaba las palabras de la madre de Kerem? ¿Sentía remordimientos por la ruptura? ¿Se cuestionaba si había tomado la decisión correcta? La presión de la situación debió ser abrumadora para la actriz, quien se encontraba en una encrucijada emocional. Pero la cosa no quedó ahí. Al parecer, la madre de Kerem también le contó a Ande algunos detalles sobre la vida actual de su hijo. Le dijo que está muy concentrado en su trabajo, pero que en el fondo sigue siendo el mismo chico sensible y vulnerable que ella conoció. Le contó que a menudo la nombra en sus conversaciones y que todavía guarda algunos recuerdos de su relación. La madre de Kerem, en un intento por apelar a los sentimientos de Ande, le reveló detalles íntimos sobre la vida de su hijo tras la ruptura. Le contó que Kerem se ha refugiado en el trabajo, pero que en el fondo sigue siendo el mismo chico sensible y vulnerable que ella conoció. También le confesó que Kerem a menudo la nombra en sus conversaciones y que aún conserva recuerdos de su relación. Estas revelaciones, sin duda, buscaban despertar la nostalgia y el cariño que Ande sentía por Kerem. Estas revelaciones, sin duda, debieron de tocar una fibra sensible en Ande. Como sabemos, ella también es una persona muy sentimental y le da mucha importancia a los lazos afectivos. Seguramente escuchar hablar de Kerem de esa manera la hizo reflexionar sobre el pasado y replantearse algunas cosas. Ande, conocida por su sensibilidad y su fuerte conexión con sus seres queridos, debió sentirse profundamente conmovida por las palabras de la madre de Kerem. Escuchar hablar de Kerem con tanto cariño y preocupación, sin duda, la hizo reflexionar sobre el pasado y replantearse la situación actual. La nostalgia y el cariño que aún sentía por Kerem debieron aflorar en ese momento, creando un torbellino de emociones en su interior. Pero, ¿qué respondió Ande a todo esto? Aquí es donde la información se vuelve un poco más confusa. Según nuestras fuentes, Ande se mostró muy agradecida por la sinceridad de la madre de Kerem, pero también le dejó claro que no está segura de querer volver a estar con su hijo. Le dijo que la relación entre ellos fue muy intensa y apasionada, pero que también estuvo llena de altibajos y momentos difíciles. La gran incógnita, ¿cuál fue la respuesta de Ande ante la petición de la madre de Kerem? Según nuestras fuentes, Ande se mostró agradecida por la sinceridad de la madre de Kerem, pero también le dejó claro que no estaba segura de querer volver a estar con su hijo. La actriz reconoció que su relación con Kerem fue intensa y apasionada, pero también admitió que estuvo llena de altibajos y momentos difíciles. Le explicó que necesita tiempo para sanar y para encontrarse a sí misma. Le dijo que no quiere tomar una decisión apresurada que pueda dañar aún más a Kerem o a ella misma. En definitiva, Ande se mostró muy ambivalente y no dio ninguna respuesta definitiva. Ande, con madurez y sinceridad, le explicó a la madre de Kerem que necesitaba tiempo para sanar y para encontrarse a sí misma. La actriz le aseguró que no quería tomar una decisión apresurada que pudiera dañar aún más a Kerem o a ella misma. En definitiva, Ande se mostró ambivalente y no dio ninguna respuesta definitiva, dejando la puerta abierta a la incertidumbre. Ahora, ¿qué significa todo esto? ¿Hay esperanza de una reconciliación entre Ande y Kerem? La verdad es que es difícil decirlo con certeza. Como sabemos, el amor es un sentimiento muy complejo y a veces impredecible. Lo que sí podemos afirmar es que la reunión entre Ande y la suegra de Kerem ha removido viejas heridas y ha abierto la puerta a la posibilidad de un nuevo acercamiento. La gran pregunta que todos se hacen, ¿hay esperanza de reconciliación entre Ande y Kerem? La verdad es que es difícil decirlo con certeza. El amor, como bien sabemos, es un sentimiento complejo e impredecible. Sin embargo, lo que sí podemos afirmar es que la reunión entre Ande y la madre de Kerem ha removido viejas heridas y ha abierto la puerta a la posibilidad de un nuevo acercamiento. Pero también hay que tener en cuenta que ambos son personas muy orgullosas y que no están dispuestas a ceder fácilmente.
Además, ambos están muy enfocados en sus carreras profesionales y tienen poco tiempo para dedicarse a temas personales. Por lo tanto, cualquier intento de reconciliación requeriría un gran esfuerzo y compromiso por ambas partes. No obstante, hay que tener en cuenta que tanto Ande como Kerem son personas orgullosas y que no están dispuestas a ceder fácilmente. Además, ambos están muy enfocados en sus carreras profesionales y tienen poco tiempo para dedicarse a temas personales. Por lo tanto, cualquier intento de reconciliación requeriría un gran esfuerzo y compromiso por ambas partes. En cualquier caso, nosotros estaremos aquí para seguir de cerca esta historia y mantenerlos informados de todas las novedades. Así que no se despeguen del canal. Porque aquí siempre les traemos los chismes más jugosos y las exclusivas más impactantes del mundo del espectáculo turco. Nuestro equipo de investigación seguirá de cerca esta historia, buscando nuevas pistas y detalles que nos permitan mantenerlos informados de todas las novedades. Así que no se despeguen del canal. Porque aquí siempre les traemos los chismes más jugosos y las exclusivas más impactantes del mundo del espectáculo turco. Y hablando de exclusivas, no podemos dejar de mencionar los últimos proyectos profesionales de Hande y Kerem. Como saben, Hande está triunfando con su nueva serie, donde interpreta a un personaje muy diferente a los que ha interpretado antes. Su actuación ha sido muy elogiada por la crítica y el público, y todo apunta a que esta serie será un gran éxito. Y hablando de exclusivas, no podemos dejar de mencionar los últimos proyectos profesionales de Hande y Kerem. Hande está triunfando con su nueva serie, donde interpreta a un personaje muy diferente a los que ha interpretado antes. Su actuación ha sido elogiada por la crítica y el público, y todo apunta a que esta serie será un gran éxito. Su versatilidad y talento la han convertido en una de las actrices más solicitadas del momento. Por su parte, Kerem también está trabajando en nuevos proyectos. Ha estado grabando una nueva película y se rumorea que pronto protagonizará una serie de televisión. Aunque no se conocen muchos detalles sobre estos proyectos, estamos seguros de que Kerem volverá a demostrar su talento y su carisma en la pantalla. Kerem, por su parte, también está trabajando en nuevos proyectos. Ha estado grabando una película y se rumorea que pronto protagonizará una serie de televisión. Aunque no se conocen muchos detalles sobre estos proyectos, estamos seguros de que Kerem volverá a demostrar su talento y su carisma en la pantalla. Su dedicación y profesionalismo lo han consolidado como uno de los actores más destacados de Turquía. En definitiva, tanto Hande como Kerem están viviendo momentos muy importantes en sus carreras profesionales. Ambos están creciendo como artistas y están explorando nuevas facetas de su talento. Y aunque su relación personal haya llegado a su fin, su legado como pareja sigue muy presente en el corazón de sus fans. En definitiva, tanto Hande como Kerem están viviendo momentos importantes en sus carreras. Ambos están creciendo como artistas y explorando nuevas facetas de su talento. Y aunque su relación personal haya llegado a su fin, su legado como pareja sigue presente en el corazón de sus fans. Su historia de amor, aunque truncada, siempre será recordada como una de las más intensas y apasionadas del mundo del espectáculo turco. Y bien, mis queridos chismosos, hemos llegado al final de este vídeo lleno de salseo y exclusivas. Espero que hayan disfrutado tanto como yo al desentrañar este misterio sobre la reunión secreta entre Hande Erçel y la suegra de Kerem Bürsin. Como hemos visto, esta reunión ha sido un punto de inflexión en la historia de esta pareja, y ha abierto la puerta a la posibilidad de una reconciliación. Aunque no podemos saber con certeza qué pasará en el futuro, lo que sí podemos afirmar es que el amor entre Hande y Kerem sigue muy presente en el corazón de sus fans. Ahora, antes de despedirme, quiero agradecerles por acompañarme una vez más en este viaje por el mundo del espectáculo turco. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y trayéndoles los mejores chismes y las exclusivas más impactantes. Y no olviden dejar sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan de la reunión entre Hande y la suegra de Kerem? ¿Creen que hay esperanza de reconciliación? ¿Qué consejo le darían a Hande? Quiero saber sus opiniones. Y por último, pero no menos importante, los invito a darle like a este vídeo si les ha gustado, a compartirlo con sus amigos y familiares, y a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ni una sola de nuestras exclusivas. Gracias por todo su apoyo, y nos vemos en el próximo vídeo. No se olviden que aquí siempre les traemos la verdad, sin filtros ni tapujos. Hasta la próxima.